Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Queridos amigos, muy buenas noches. Soy el doctor Esteban Ortiz y les doy la más cordial bienvenida al extraordinario mundo de la salud. Hoy hablaremos sobre la diabetes, aquella enfermedad que se asocia principalmente a un incremento de la glucosa en sangre. Afecta a más de 400 millones de personas a nivel mundial y hemos armado un programa dinámico que busca educar a ustedes a través de la prevención, conocer los factores de riesgo, cómo diagnosticamos y cómo tratamos de esta enfermedad. También las complicaciones que derivan de la misma y el pronóstico de la enfermedad, una de las más comunes que nosotros tenemos dentro del mundo de las enfermedades crónicas. Junto a Michelle Villasís, el día de hoy abordaremos un programa sumamente interesante. Michelle. Esteban, amigos televidentes, muy buenas noches. Hoy también hablaremos de diabetes y hábitos de vida saludable. Si usted ya tiene sus dudas, nos puede escribir a nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludc. En este programa vamos a ir conociendo poco a poco en qué consiste la diabetes. Pero antes nos preguntamos, ¿qué sabe la gente sobre esta enfermedad? Veamos. ¿Usted sabe qué es la diabetes? Sí, la diabetes es que tenemos mucho azúcar en la sangre. Una enfermedad que afecta a las personas cuando consumen mucho azúcar. ¿Tú sabes a quién le da diabetes? A las personas que tienen mucho azúcar en la sangre. ¿Y usted cree que tiene cura la diabetes? Bueno, si empieza controlando su sistema de vida, su régimen de alimentación, sí. Ven ustedes criterios que en algo se podrían apegar a la realidad, otros un poco más alejados. El término diabetes mellitus describe aquella enfermedad del metabolismo anormal relacionado a los hidratos de carbono que se caracterizan por la famosa hiperglicemia, lo que comúnmente nosotros decimos del azúcar alto en la sangre. La diabetes mellitus se asocia a una alteración relativa o absoluta en la secreción de insulina, que en el páncreas ayuda a procesar los hidratos de carbono, especialmente la glucosa. Existen otras patologías en las cuales la resistencia a la insulina puede ocasionar este tipo de patología. La clasificación en general puede ir de la mano de la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. También se habla de la diabetes mellitus gestacional y pues las últimas clasificaciones hablan de la intolerancia a la glucosa o las alteraciones de lo que nosotros denominamos la glicemia en ayunas. Ven ustedes que la diabetes tipo 1 se caracteriza por una destrucción, usualmente autoinmune, de las células beta que están en el páncreas y que provocan la producción de insulina. Cuando nosotros destruimos estas células, pues ya no hay insulina. Y la diabetes tipo 1 representa aproximadamente entre el 5 y el 10% de todas las personas que tienen diabetes. Usualmente la aparición es en etapas tempranas, es decir, en la niñez o en la adolescencia. Ven ustedes que la diabetes en este caso usualmente debuta con cuadros diabéticos severos, de cetoacidosis. A veces los jóvenes o los niños tienen un cuadro severo que nos piensa y nos indica a que tenemos que investigar la diabetes mellitus. Ahora, por otro lado, la diabetes tipo 2, es decir, aquella diabetes que nosotros tenemos en poblaciones usualmente adultas o adultas mayores, abarca la gran mayoría de los cuadros de diabetes, el 90%. Y esta se caracteriza por una hiperglicemia, es decir, una subida del azúcar en la sangre, que se suele deber a la pérdida progresiva en la secreción de esta insulina por parte de las células beta del páncreas, pero también por un aumento en lo que nosotros consideramos lo que es la resistencia a la insulina. Es decir, esta insulina ya no funciona tan bien como antes y no es que no tengamos como en la tipo 1, sino que no funciona tan bien. La sintomatología viene de la mano del tipo de diabetes que nosotros tengamos, pero en general esta hiperglicemia de la diabetes incluye poliuria, polidipsia, polifagia, es decir, tomar mucha agua, ir muchas veces al baño, tener mucha sed, pero también visión borrosa, a veces pérdida de peso en algunos casos que estén mal controlados y a menudo se observa de forma retrospectiva después que nosotros hayamos demostrado que el valor de glucosa en sangre se ha elevado considerablemente por encima de los 100 miligramos por decilitro, al menos en 2 medidas bien realizadas. Vean ustedes que estos valores de glucosa en sangre deberían ir entre 70 y 100 en la gran mayoría de las personas. En ayunas, una persona pues no debería superar los 126 miligramos por decilitro de glucosa en sangre y por eso es que si es que en 2 exámenes tenemos más
de 120 miligramos por decilitro, pues usted ya tiene que pensar en diabetes y consultar definitivamente con el médico que le ha mandado este tipo de medicamentos y de exámenes. Ven ustedes que básicamente hay distintos factores de riesgo que están asociados, es decir, la obesidad, el tabaquismo, una vida que no es saludable. Y de la misma mano nosotros tenemos formas de prevenir la aparición de esta enfermedad, siempre y cuando no sea la diabetes tipo 1, que usualmente ya no depende de estos factores. Por ejemplo, la prevención, una dieta saludable, actividad física regular, mantener un peso corporal normal, evitar el consumo de tabaco, más el comer dietas ricas en fibra, bajas en grasas saturadas, pues nos va a ayudar a que, al menos desde el punto de vista de nuestro estilo de vida, reduzcamos la probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedad. Hay varios tips alrededor de cómo alimentarnos, qué tipo de ejercicio deberíamos hacer, y esto lo ideal es que nosotros lo consultemos con nuestro médico de cabecera. Vamos a ver un video que nos ayuda a entender un poco más de este concepto. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre alimentación y diabetes. Hay alimentos que no pueden consumir como las uvas, la zanahoria, la remolacha, bebidas azucaradas, golosinas como el chocolate, el azúcar refinada, la panela y la raspadura. Nosotros hemos elaborado hoy un menú saludable y delicioso, como es un bol de ensaladas, un filete de pescado al vapor y acompañado de una botella de agua. Ven ustedes que obviamente una dieta que sea baja en carbohidratos usualmente se asocia a menor riesgo de desarrollar este tipo de diabetes. Ven ustedes que no solamente es el azúcar alto en sangre, es decir, simplemente tener glucosa alta no sería un problema. La diabetes desencadena en varios problemas consecuentes, problemas en el corazón, alteración en los vasos sanguíneos, no solamente del corazón, sino también en los ojos, en los riñones, en los nervios, el pie diabético, la patología, digamos, asociada a la diabetes desde el punto de vista ocular, la insuficiencia renal ocasionada por la diabetes, son algunas de las complicaciones más comunes. Los adultos con diabetes tienen un riesgo que va de 2 a 3 veces más alto para sufrir infartos de miocardio y los famosos eventos cerebrovasculares. Ahora vamos a dar paso a Michelle para que nos cuente qué viene en el siguiente bloque. Así es, después de la pausa conoceremos el caso de Grace, que con la detección a tiempo de su enfermedad ahora puede llevar una vida normal. Siga con nosotros que ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos ya de vuelta con la segunda parte del extraordinario mundo de la salud y ahora vamos a leer y a responder algunas de las inquietudes que ustedes nos escriben a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludS. Michelle, ¿qué nos cuentan los televidentes? Así es, Esteban. Veamos la primera pregunta que nos hace nuestro televidente en Twitter. Mi madre tiene diabetes tipo 2, más de 15 años, pero luego del COVID sus niveles de azúcar están entre 230 a 250. Se ha cambiado la medicación y aumentado las dosis, pero no presenta variación. ¿Alguna recomendación, Esteban? Bueno, este es un tema importante. Hemos visto que hay una asociación entre el COVID y el agravamiento de la diabetes mellitus. Inclusive gente que no tenía diabetes, si es que le dio COVID, podría despertar la diabetes en la etapa adulta. Yo con esos niveles altos de glucosa, yo sugeriría que revise con su médico, endocrinólogo o el médico familiar que le atiende, cuál es el tratamiento óptimo, tal vez mejorar los hábitos, porque definitivamente esos valores están más altos de lo deseado. Por lo tanto, un cambio de medicación, un cambio de hábitos junto a su médico debería ser lo que usted tiene que hacer. Ahora revisemos otras de las preguntas que realizan. Veamos. Hola Doc, porfa, ¿frutas y verduras aumentan los niveles de azúcar en la sangre? Gracias. Bueno, todo lo que nosotros comemos básicamente se transforma en energía, es decir, las frutas y los vegetales también. Sin embargo, entiendan ustedes que el hacer jugo, por ejemplo, de frutas, viene con dosis altas de azúcares simples de fácil absorción, es decir, nuestra glucosa sí subiría. En cambio, al comer una fruta o los vegetales, estos, al tener fibra, usualmente ayudan más bien a mantener los niveles de glucosa normales. Es decir, usted deberá tener niveles de glucosa estables para tener una dieta normal, balanceada y que puede definitivamente incluir frutas. Pero tampoco le vamos a recomendar que solo coma frutas todo el tiempo porque sus niveles de glucosa sí podrían subir, especialmente en personas que no tienen estables sus niveles sanguíneos de glucosa, ¿no?
Esteban, en las calles también tienen inquietudes. Escuchemos. Doctor Esteban Ortiz, ser prediabético significa que inevitablemente se avanzará a la diabetes. Bueno, no necesariamente. Hemos visto que hay personas que tienen niveles en el límite superior de glucosa establecido, es decir, en ayunas tal vez 110 miligramos por decilitro, pero que todavía no tienen una franca diabetes tipo 2 y obviamente en este tipo de pacientes el cambio de hábitos podría ser beneficioso, es decir, si esa persona por alguna razón en sus 50, 55, 60 años empieza a tener estos niveles que están en el límite superior de la normalidad, pues nosotros podríamos actuar dando recomendaciones, tal vez en alguna dieta junto al médico nutricionista y obviamente al endocrinólogo. En algunos casos podríamos retrasar o inclusive, quién sabe, prevenir la aparición de diabetes tipo 2. Pero esto de aquí usted debe consultarlo con su médico y lo más importante, los buenos hábitos. Escuchemos otras inquietudes de nuestros televidentes. Doctor Ortiz, indíqueme por favor, ¿qué enfermedades orales son más comunes en las personas con diabetes? Una excelente pregunta. Las personas con diabetes lamentablemente aumentan la probabilidad de que nosotros suframos otras enfermedades, infartos de miocardio, eventos cerebrovasculares, pero también la propia diabetes se asocia, por ejemplo, a daño renal, a daño en la retina, a daño en los piecitos. El famoso pie diabético puede darse por esa destrucción progresiva de los nervios periféricos que pueden hacer que me dé el famoso y temible pie diabético y que podría terminar en algún tipo de amputación. Por lo tanto, todas estas patologías nosotros tenemos que considerarlo y hablarlo con nuestro médico de cabecera. Absolutamente todos tenemos a alguien cercano con diabetes, un familiar, un amigo, usted. La magnitud del problema es tal que hablaremos de una epidemia que causa graves complicaciones. Identificar los factores de riesgo y modificar el estilo de vida ayudará a tener una vida normal, como el caso que vamos a ver a continuación. Hola Grace, ¿cómo estás? Hola, Michelle, Qué gusto vernos. Igual. Bueno, gusto. vamos a conversar. Claro. A ver Grace, cuéntame, ¿tú cuántos años tienes? 40. Y te diagnosticaron diabetes. Sí, así es. Me diagnosticaron diabetes tipo 2 hace 17 años exactamente. Pero en mi caso me dio la diabetes por una condición genética y también porque estaba muy gorda, muy obesa. Entonces fueron factores que influyeron. Y cuéntame, ¿cómo la controlas? ¿Qué tratamiento sigues? Bueno, ahorita me pongo insulina en la noche, insulina lenta y un fármaco nada más. Hereditario. Prácticamente. ¿Cómo te enteraste que tenías diabetes? Bueno, tenía que hacerme unos exámenes para otra condición médica que presentaba en ese momento y el doctor me mandó a hacer una serie de análisis y en eso salió de que aparecía glucosa en la orina. Obviamente cambió tu vida. Bueno, sí, claro, el momento en que me enteré que tenía diabetes fue para mí un shock tremendo. Pensaba que me iba a morir. Antes lo que me pasaba cuando me subía la glucosa mucho era tenía mucha sed, muchas ganas de orinar y sentía sudoraciones, no podía a veces dormir. Era eso básicamente. Bueno, veo que tienes junto a ti una bolsita. ¿Qué podemos encontrar ahí? Siempre llevas algo contigo. Esta bolsita es mi bolsa salvavidas, bueno, es mi fármaco. Lo que hago es básicamente medirme. Estas son las varitas medidoras de glucosa. Son así. Se coloca esto en este dispositivo y con este que es para pincharse, pues me pincho prácticamente todos los días los dedos para medirme constantemente la glucosa. Es eso, y de ahí ya marca, de 70 a 100 en ayunas es normal. Y bueno, la pregunta del millón, ¿qué le dirías a una persona que le acaban de diagnosticar diabetes? Bueno, es una enfermedad, es incurable, pero es una enfermedad controlable totalmente. Y uno sí, puede salir adelante de esto y simplemente hay que tratar de que los órganos no se nos vayan destruyendo a medida que pasa el tiempo. Así es, amigos. Como Grace, muchos ecuatorianos están en este momento diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Hay que tener muy en cuenta que estas personas que utilizan insulina a veces podrían tener cuadros severos de hipoglicemia. Si usted tiene la oportunidad de encontrar a alguien que sufre de diabetes y le ve tal vez en el piso y usted pensaría que esa persona con diabetes
no necesita azúcar, seguramente es al revés y necesita azúcar para salvarle la vida. El coma diabético se puede dar en personas que usan insulina cuando no se han alimentado. Este tipo de cuadros no es tan común en personas como Grace, que tienen muy controlada su enfermedad. Pero vean ustedes lo importante de tener, pues, la cajita salva vidas. Medimos nuestra glucosa y con eso manejamos el tratamiento. Es una enfermedad que si nosotros la manejamos muy bien podemos tener una vida normal. Michelle. Así es, luego del corte estará la médico endocrinóloga Verónica Rosado, donde hablaremos más sobre este tema. Ya volvemos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Amigos, ya estamos de regreso en la última parte del programa El extraordinario mundo de la salud. Para eso, pues vamos a dar la bienvenida a nuestra colega, la doctora Verónica Rosado. Ella es médico endocrinóloga que nos va a ayudar a tratar el tema de la diabetes. Bienvenida, mi querida Verónica. Gracias, Esteban, por la invitación. Perfecto. La diabetes es común. ¿Estás viendo tú un incremento de casos? ¿Se puede decir que ha habido un repunte en los últimos 10 años en el Ecuador de la diabetes? Gracias, Esteban, por la pregunta. Exactamente, con la pandemia hemos visto una mayor incidencia de casos en diabetes, pacientes que no estaban diagnosticados ya con la llegada del COVID, pues estas enfermedades han salido a flote, todo lo que es la hipertensión, la diabetes, y como veíamos en el reporte, pues hay muchos pacientes que han sido diagnosticados en esta época. Interesantísimo. Y aquí la pregunta que nos hace la gente: ¿estoy destinado a tener diabetes porque tal vez no como tan bien? ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué puedo hacer, pues, para prevenir la aparición de la diabetes mellitus? Qué interesante pregunta. Lo más importante en lo que nosotros siempre indagamos es tener un peso saludable. ¿Cómo podría saber yo si estoy destinado o no a tener diabetes, sobre todo con mi peso? Si tengo un mayor peso corporal, tengo un mayor riesgo de presentar diabetes. Es decir, que el peso es fundamental, pero no necesariamente el único factor. Exactamente. Existen otros factores de riesgo. Puede ser que el paciente no tenga obesidad, pero que sí presente sobrepeso y que tenga asociado hipertensión, o que tenga los triglicéridos altos, el colesterol alto, o que sea una mujer que haya desarrollado diabetes en el embarazo, o que sea una mujer que tenga síndrome de ovario poliquístico, que son mujeres también más propensas a desarrollar diabetes en el embarazo y a posterior. Y antes de hablar de eso, mucha gente en el imaginario colectivo nos dice: tomar bebidas gaseosas es igual a que te va a dar diabetes. ¿Es eso cierto o es otras bebidas, es el consumo exagerado de azúcar o es inclusive la alimentación rica en pan, en carbohidratos, en fideo, en arroz y demás? Bien, pues sí, todas las bebidas azucaradas hacen que se eleve la glucosa en sangre, que aumentemos de peso. De hecho, se ha demostrado que un mayor consumo de bebidas azucaradas manifiesta esta enfermedad, la obesidad y la diabetes, pero también sumado al consumo de otros tipos de carbohidratos, como pueden ser en nuestra alimentación tradicional las sopas, el arroz, los jugos. De acuerdo, y muchas veces no solamente es la persona tal vez adulta mayor con sobrepeso que desencadena una diabetes. Hemos visto que mujeres embarazadas tienen un incremento preocupante de los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué nos puedes decir de la glucosa alta en el embarazo? Eso es muy importante porque ahí nace todo, ¿no? Lo más importante que aconsejamos a una mujer gestante es que tenga un buen peso pregestacional, es decir, un peso saludable y adecuado antes de concebir, porque el exceso de peso previo al embarazo o la excesiva ganancia de peso durante el embarazo puede llevar a la aparición de diabetes durante este periodo que es tan importante y que destina el futuro de la salud de este bebé. Y obviamente es importante entender, ¿no? Nosotros, bueno, en el Ecuador tenemos una dieta, yo digo, ¿no? Rica, es arroz, fideo, papa y muy poca proteína, y a la proteína, a lo poco, le frío y le apano. Es decir, comemos muchísimo carbohidrato ya de forma cultural. ¿Debemos cambiar los hábitos alimenticios? ¿Debemos comer otro tipo de alimento y romper años de cultura? ¿O puedo mantener mi sopa y mi segundo, como siempre lo he hecho, con menor porción? ¿Cuál sería esa recomendación? Gracias, Esteban. Eso es lo más importante, la educación diabetológica
Y empezando por este primer pilar que es la alimentación, reducir el consumo de estos alimentos, de las sopas, del arroz y aprovechar lo que nos da la tierra. En eso somos un país muy afortunado, ¿no? De tener nuestras frutas, nuestros vegetales, cereales, los granos, todo lo que tenemos al día en los mercados, en las caseritas, aprovechar estos alimentos para realizar platos más saludables y de una forma más equilibrada. De acuerdo, y es importante, ¿no? En la universidad aprendíamos algo que nunca se nos olvida: polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Son estas todas las características que nosotros tenemos si es que nos diagnostican de diabetes? Es importante porque estos síntomas significan que hemos llegado tarde al diagnóstico. Lo más importante es hacer un diagnóstico mucho más temprano. Por ejemplo, nuestros pacientes que tienen sobrepeso, con otros factores de riesgo cardiovascular o que tienen obesidad, necesitan hacer un examen específico para buscar diabetes. No esperar que aparezcan estos síntomas, porque esto significa que ya tiene la glucosa muy alta en sangre. Y bueno, ahí como paciente ahora yo me voy a ese lado. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos hacernos exámenes de sangre cada 6 meses? ¿Qué examen nos debemos hacer? ¿Quién se tiene que hacer estos exámenes para ver si es que tenemos o no una diabetes en curso o una diabetes tipo 2? Pues hemos visto que la mayor prevalencia de diabetes es a partir de los 35, 45 años, por lo tanto, estos pacientes o este grupo etario con antecedentes familiares de diabetes, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, mujeres con antecedentes de diabetes en el embarazo o carga familiar importante, es primordial que hagamos exámenes de chequeo general donde siempre nos van a determinar una glucosa en ayunas para descartar esta enfermedad. Es decir, una simple glucosa en ayunas, un examen de sangre muy simple y que básicamente no duele, nos podría dar las pistas de que estamos en vías de desarrollar una diabetes. Y ya para terminar, las complicaciones súper rápidas. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes de la diabetes? Es importante tener en cuenta que debemos actuar desde la prevención para evitar estas complicaciones que le restan calidad de vida al paciente, sobre todo en órganos tan importantes como es la visión, el riñón, el corazón y el cerebro. Perfecto. Bueno, doctora Rosado, muchísimas gracias por hablarnos de este tema de la diabetes. Obviamente, su número telefónico para que la gente que nos haga consultas, ¿dónde le podemos encontrar? Sí, para consultas médicas, 098-530-6734. Y lo que queremos, queridos amigos, es que definitivamente usted no le llame a la doctora, porque lo queremos sano. Cambie sus hábitos, hagamos promoción de salud, haga ejercicio, dieta saludable, deje de fumar y obviamente siempre nuestros chequeos médicos al día. Nos vamos con Michelle. Usted, yo y todos tenemos mucho que hacer para evitar la diabetes y sus complicaciones. Empecemos por la alimentación saludable, ejercicio, control de peso, chequeos médicos antes de tener síntomas. El próximo sábado hablaremos sobre el Alzheimer. En nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec, nos puede escribir todas sus inquietudes. También a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Nosotros leemos todo lo que nos preguntan y aquí trataremos de resolver sus dudas. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.